de la Unión de Estados. Los mitos de los griegos, mi querido pastor Alonso, a veces son una mezcla de lo que sucedió en el cielo y en el mundo antidiluviano. En Alemania hay un museo, se llama el Museo de Pérgamo. Allí los alemanes trajeron de la ciudad de Pérgamo el gran altar pagano y lo armaron en Berlín. Y es el altar de la mitología, de la gran pelea entre los titanes y las mujeres de las Amazonas. Una guerra terrible. Los titanes a favor del gran dragón y las Amazonas peleando contra ellos. Yo creo que esa mitología está basada en Apocalipsis capítulo 12. La batalla de los ángeles de Miguel contra los ángeles del dragón, y fueron echados del cielo y aquí están en la tierra. Pero es cierto, pastor, hay otras áreas que también tienen mitos. En el área del naturismo tenemos mitos, en el área del evangelismo tenemos mitos, y quiero considerar por unos minutos los mitos del naturismo y del evangelio. Visitando nuestra iglesia en Corea, quedé sorprendido de una enseñanza que tenían ahí los naturistas, que no debíamos consumir nada que crece debajo de la tierra. Nada, absolutamente, no al ajo, no a la cebolla, no a la papa, no a la batata, no a la yuca, a la mandioca, a la zanahoria, nada que crece debajo de la tierra. Esa es una enseñanza de los antiguos chinos. En el enseñanza del yin yang, si estás caliente no puedes comer comidas frías, si estás frío no puedes comer comidas calientes. Y en ese dibujo, no tengo mi pizarrón, del círculo y la gran S con dos puntos. Un punto es que en la luz siempre hay un punto de tinieblas y en las tinieblas siempre hay un punto de claridad. Eso es falso. En Dios no hay oscuridad. Amén. Amén. Y en el diablo no hay luz. Amén. Y están en batalla, están en guerra por tu alma y la alma mía. En Brasil me encontré con una teoría increíble del naturismo, de beber tu propia orina. Se había propagado que debes orinar y beber tu propia fuente para ponerte bien, para curarte de enfermedades. En Puerto Rico había un hermano que estaba promoviendo las lavativas, pero lavativas de café. Ponerse el café y ponerse una gran lavativa para limpiarse. Pero San Pablo dice que no debemos tocar, no debemos usar nada que sea malsano. ¿Cómo de una fuente, dice San Pedro, puede salir algo dulce y amargo a la misma vez? El naturismo tiene muchas enseñanzas buenas. Y dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21, examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Retened qué? Tengamos en mente que hay cosas malas. Hoy hablamos de los mitos del naturismo y del evangelio. Mañana hablaremos de los mitos de la medicina alópata y de la salvación. Absteneos de toda especie de mal. El uso del café es malo. El uso de no comer alimentos que crecen debajo de la tierra es una costumbre mala. Hay otro. Unos hermanos se me acercan y dicen, mire hermano, he comprado un aparato de estos chinos, de electricidad. Lo arman
tú pones tu mano así encima de un lado y en el otro también pones la mano en dos cilindros. Y entonces te va a sacar una impresión de todas tus condiciones. Si tienes diabetes, si tienes el corazón malo, si tienes problemas con el hígado, si tienes problemas con los riñones. Pastor, ¿qué usted piensa de eso? Muy sencillo. Todo eso es falso. Falso. En inglés le decimos quackery. Un quackery. Totalmente falso. Pero lo promueven los naturistas. Nosotros somos más que naturistas. Somos reformadores pro salud. Amén. Amén. Llevamos todo a la Biblia y a los testimonios. Si no hablan conforme a esto, no les ha amanecido. El Señor Jesús en Marcos capítulo 7, versículo 7, vamos a leerlo. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? De las enseñanzas del judaísmo, que fue fundado por Dios. La salvación viene de los judíos, los profetas vienen de los judíos, el Mesías viene de los judíos, la Biblia viene de los judíos. Y sin embargo Él dijo que estaban enseñando mandamientos de hombre y no mandamientos de Dios. ¿Saben que en el judaísmo hay dos leyes? Hay una ley escrita que fue escrita por Moisés y la otra es la ley oral. La ley oral, que no fue escrita hasta el tiempo más o menos 200 años después de Cristo, 100 y pico de años después, por el gran príncipe de los rabinos, y se llama el Mishnah. El Mishnah es la ley oral, y dice que lo pasaron los rabinos de una generación a otra y no lo escribieron hasta el tiempo después de Cristo. Y Jesús se refirió a esos mandamientos del Mishnah, la tradición oral, la ley oral, que no tiene base bíblica. En Marcos capítulo 7, versículo 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Se me acercó a mí alguien y me dice, hermano, dígame, ¿qué es esto de la sandía y el melón? Yo fui enseñado que si voy a comer sandía o melón, tiene que ser solo. No puede ser acompañado. Más arriba, cógelo más arriba, lo cojo aquí. Correcto. ¿Necesito esto, sí? Sí, ese es el transmisor. Ya, vale. En el naturismo se enseña que la sandía y el melón solo se pueden comer solo. Pero eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice Consejo sobre el Régimen Alimenticio. No lo dice el Ministerio de Curación. No lo dice la obra, ¿cómo es el Medical Ministry? El Ministerio Médico. No lo dice el libro Temperancia. No lo dice ninguno de los escritos del Espíritu de Profecía. Y sin embargo lo promovemos en nuestras filas. Es un mandamiento de hombre. Hay reglas, hay dos errores principales del naturismo. Uno es la regla de combinación de alimentos. Que las frutas ácidas no combinan con las frutas dulces o las oleaginosas. Jamás mezclar las frutas dulces con las frutas ácidas. Y el melón y la sandía entran en la categoría de frutas, pero deben consumirse solas. Estoy citando un libro del naturismo. Eso es totalmente errado. Eso no se enseña en la nutrición, no se enseña en la ciencia de alimentación, no se enseña en la dietética. Es un mandamiento de hombre. Todas las frutas se pueden combinar. Hay otra, cuando vivía en Costa Rica, estaba la enseñanza, no puedes mezclar lo salado con lo dulce. ¿Y qué tiene el pan? Cuando hacemos el pan, tiene sal y tiene dulce. Sabemos de la ciencia de alimentos, si tú le echas un poquito de sal a algo dulce, va a ser más dulce. Va a ser más dulce.
que las proteínas no se pueden combinar con los carbohidratos. En los años 80 había un libro que se publicó en Estados Unidos, vendieron millones de copias, hicieron riquísimos. Se llamaba Fit for Life, listo para la vida. Y decía que las proteínas y los carbohidratos no se pueden combinar. Eso es una barbaridad. Todos los cereales tienen proteínas y carbohidratos. Los vegetales tienen proteínas y carbohidratos. Las leguminosas tienen proteínas y carbohidratos. Jesús se refirió a los fariseos y mira lo que les dijo en Mateo capítulo 23, versículo 4. Mateo capítulo 23, versículo 4. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Por qué queremos añadir más reglas de las que ya tenemos? No necesitamos más reglas. Lo que necesitamos es más de Jesús. Amén. Necesitamos más de la gracia de Dios que nos ayude a guardar los 10 mandamientos. En el judaísmo hay 613 mandamientos. 613. 603 más los 10 mandamientos. Mandamientos positivos y negativos. Y hay que cumplirlos todos. Y por eso una vez un rabino se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿cuál es el mayor de todos los mandamientos? Hay 613. Y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y no ha cambiado en 2000 años. Hay otro error en el naturismo, que es que las frutas dulces no se pueden consumir con lácteos. Eso no lo dice en ningún lugar en los testimonios. Absolutamente no. Sí dice que no se debe añadir azúcar, mucha azúcar. El uso del azúcar copiosa con la leche, porque causa fermentación. Pero hay otra área equivocada y es de medicamentos nocivos. El uso del café como lavado intestinal, el uso de las glándulas como medicina de la homeopatía. La homeopatía tiene muchas cosas buenas, pero ¿cómo vamos a usar glándulas de animales si nosotros somos vegetarianos? No las podemos usar. O el uso del cayenne para el corazón, del ají picante, de la paprika, el vinagre de manzana, cuando el vinagre es el vino agrio. El vino se hace en la ausencia de oxígeno y la presencia de levadura. Y la palabra vinagre viene del italiano, vino agrio. El vino se puede convertir en vinagre y puedes tomar la misma fuente que se usa para hacer vino y hacer vinagre, añadiéndole levadura en la presencia de oxígeno. Hay un testimonio que quiero leerles. El pastor Raúl Escobar le gusta mucho citarlo. Está en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 418. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son simples, los simples agentes de la naturaleza, que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. El aire puro. ¿Cómo es que a los enfermos, en el cuarto del enfermo se cierran todas las ventanas? Debe dejarse un poquito de aire que entre de afuera. Hay que respirar el aire nocturno, abrigarse más. Necesitamos el oxígeno. Necesitamos el nitrógeno del ambiente, el aire puro, el agua, el uso del agua, el agua fría y el agua caliente es 9 veces mejor. El aseo, la limpieza, la higiene. En salud pública enseñamos
hay que cubrir todos los lugares donde hay un charco de agua, porque se pueden reproducir los mosquitos, el dengue, la malaria, la fiebre amarilla y tantas otras, la fiebre del Nilo, el virus del Nilo, la pureza en la vida, pensar bien de los demás, seguir una vida pura, no mirar las cosas de espiritismo, no mirar la pornografía. Tantos jóvenes caen en la pornografía. No mirar eso, eso contamina la mente. La debida alimentación, una alimentación de origen vegetal y una firme confianza en Dios. Amén. Amén. Mi hermano tiene un doctorado en farmacia. Él siguió los pasos de mi padre de estar en el área de farmacia. Yo seguí el lado de mi madre de estar en dietética. Y mi hermano me cuenta, cuando él estudió en la universidad, le dijo el doctor en farmacia, cuando tú recomiendes este fármaco, tienes que decirle a la persona, tómalo exactamente como está indicado y te va a hacer bien. Porque 1/3 de la efectividad de todos los fármacos en general tiene que ver con la fe con la cual se toma. Le decimos en medicina el efecto placebo, la confianza en Dios. Cuando la persona tiene fe en Dios, puede ocurrir un milagro. Lo que no es posible para los hombres, ¿posible para quién? Para Dios. Para Dios. La imposibilidad tuya es la posibilidad de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo es que le dan una pastilla de azúcar a alguien con cáncer y se cura? Le dicen, mire, esta es una nueva medicina que estamos usando, que hemos desarrollado los grandes científicos y queremos que usted la tome de la siguiente manera. ¿Qué? Sí, usted es de los primeros, sí. Y se pueden curar. Pero no solamente hay mitos en el naturismo, también hay mitos en el Evangelio. No hay varios caminos a Dios, no es que todos los caminos llevan a Dios, no. Yo leo en la Biblia el escrito de San Pablo, Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6, que hay solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Leámoslo, Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de la cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús bajó del cielo para salvar. Jesús bajó de las Himalayas del cielo, siendo rey del universo, para hacerse un bebé y criarse como nos criamos nosotros, de nuestra naturaleza. Pero nunca pecó. Tentado en todo, por dentro y por fuera, pero nunca pecó. Fue fiel a Dios, nos enseña cómo vivir y murió una sola vez. Quiero que sepan que la misa no es bíblico. No sé si ustedes saben lo que es la misa. La misa es el sacrificio, que cuando el sacerdote pronuncia las palabras en latín sobre ese pan que tiene IHS, in hoc signos, con este signo vencerás, dice que literalmente ocurre una transubstanciación, que ese pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Que Cristo deja su trono allá en el cielo y de nuevo es crucificado en ese pan, en esa hostia, en la Eucaristía. Pero eso no es lo que yo leo en la Biblia. Lean conmigo, por favor,
en el libro de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos 9, 28. Hebreos 9, 28 dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Cuántas veces fue ofrecido Cristo? Una sola vez. No muchas veces, no millones de veces. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en Él esperan. ¿Esperas tú de Cristo? Amén. Entonces Él te salvará. Amén. Él me salva de mis pecados pasados cuando los confieso ante Él y me arrepiento de haber hecho el mal y he hecho restitución por el mal a las personas que le habré hecho el mal. Y cuando aprendo a hacer el bien y confieso el nombre de Jesús para ser mi Salvador y mi rescate. Qué linda la historia de Martín Lutero. Yo estuve en el lugar donde Martín Lutero tradujo el Nuevo Testamento. En 13 semanas traduce todo el Nuevo Testamento. Aquí hay hartas personas que no han leído el Nuevo Testamento en 13 años. Y en 13 semanas, mi querido pastor David Morales, en 13 semanas, Martín Lutero, en una recámara, sin luz eléctrica, con una vela, sin computadora, sin máquina de escribir, con una tinta y una pluma, traduce todo el Nuevo Testamento. Del idioma original griego al alemán. En 1522. Fue un milagro. Era un genio. Lo ayudó el Espíritu Santo a poder escribir todo eso. Traducirlo. Y hoy no hemos leído el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 260 capítulos. Si tú lees un capítulo cada día, de lunes a viernes, los días de trabajo usuales, en un año te habrás leído todo el Nuevo Testamento. Necesitamos leer los evangelios. No hay otro camino al cielo, no hay otro catecismo, sino solo la palabra de Dios. Amén. Amén. Sola la escritura, sola fide, solo Cristo, solo gracia. Hay otro mito del evangelio que se propaga, que hay que hacer largos peregrinajes. Recuerdo leer en el periódico, cuando se leían los periódicos, de un joven que fue de rodillas desde su pequeño caserío hasta la capital. De rodillas, porque tenía un voto. Y llegó allí sangrando y destruido, sus rodillas, sus pies. Jesús habló con una samaritana y le dijo lo siguiente, en el libro de Juan capítulo 4, versículo 21, Juan 4, 21, voy a leer este texto y les cuento una historia y terminamos. Juan 4, 21, Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No hay que ir a Jerusalén para adorar al Padre. No hay que hacer una gran peregrinación a algún lugar. La peregrinación la hizo Cristo. Amén. Bajó del cielo para encontrarte a ti. Bajó del cielo para salvarnos, muriendo en la cruz. Y una sola vez tuvo que morir. No tiene que seguir muriendo. Juan 8:32 dice, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y San Juan dice que Jesús es la verdad, el camino, la verdad
y la vida. Si conocemos a Jesús, vamos a ser librados de tantos mitos en el Evangelio, tantos mitos en el naturismo. Debemos ser libres de estas cargas, de estos mandamientos de hombre que no tienen base bíblica. Bueno, aquí viene la historia. Hubo un rabino que tuvo un sueño. Y un ángel se apareció con él y lo llevó al infierno. A ver, pastor, usted es mi acompañante. Usted y yo voy a ser el ángel y tú vas a ser el rabino. Y vamos a viajar al infierno en este sueño. Que Dios nos guarde, ¿no? De ir allá. Pero lo lleva en vuelo al infierno. Y allí se fija en la gente, ese rabino. Fíjate en la gente. Estaba fijándose en todos y estaban tristes. Estaban llorando la gente. Estaban enojados. Estaban con miedo. Y él los miraba y dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Muy bien, muy bien. Y entonces se fija en sus codos. Los codos. Los demás. Los codos de los que están en el infierno. Y están tiesos. Y luego se fija en la gran mesa que tienen por delante. Así como nosotros tenemos una mesa muy exquisita preparada por todos aquí en la cocina. Dice que no podían venir al culto vespertino, pues les trajimos el culto vespertino. Amén. Y ahí vio todo tipo de alimentos: almendras, panes, olivas, higos, mangos, zapotes. Mire, aquí tengo algunos mangos que me regalaron para mañana. Y entonces vio que la gente podía tocar las frutas. Las podían tocar, pero no podían comer, porque cuando trataban así de comer, tenían los brazos tiesos. Y el ángel entonces tomó al rabino y lo llevó al cielo. Amén, que vayamos allá. Amén, amén, amén. Y que sea pronto. Pronto con la gloria. Y fue al cielo en su sueño. Esto es un sueño. Aparece en el Talmud. Y allá vio que la gente estaba feliz, estaba contenta, se estaba riendo, estaba alegre, todos juntos alegres, ¿eh? Sí, y tenían una mesa larga. Y ahí los mismos alimentos, el pan, los mangos, estaban las olivas, estaban los dátiles, estaban las almendras, los mismos alimentos. Y luego se quiso fijar en los codos. Y los codos estaban tiesos, igual que en el infierno. Tiesos igual. Pero ¿por qué estaban tristes en el infierno y estaban gozosos en el cielo? ¿Saben por qué? Porque cada uno le pedía a su vecino: ¿qué deseas comer? ¿Quieres comer níspero o mango? Y cada uno le daba de comer a su vecino. En el infierno eran egoístas, solo pensaban en sí mismos, no pensaban en su prójimo, ni pensaban en Dios, que habían sido traídos a este planeta para servir a Dios y servir a sus semejantes. Pero en el cielo no pensaban en sí, pensaban de su vecino. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué te puedo servir? Porque he venido para ministrar y no para ser servido. Amén. Amén. Si quieres evitar el infierno y viajar al cielo, sirve al prójimo que tienes a tu lado y preséntale el evangelio de Cristo. Jesús es el pan que descendió del cielo. Él es el maná que nos nutre para vida eterna. Y eso no es un mito, esa es la realidad. El Señor les bendiga en Cristo Jesús. Amén. Amén.